Bien, muy buenos días a todos, equipo de jurado presente, profesora Lilia, compañeros, de igual manera presente. En este espacio estaremos analizando los temas jurídicos de manera clara y concisa. En específico, el día de hoy nos toca hablar a mi grupo el tema fundamental en el derecho civil panameño, las pruebas de las obligaciones. ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo funciona nuestro sistema legal? Bien, adentrándonos un poco en el desarrollo en el ámbito jurídico, la prueba es el mecanismo que nos permite demostrar la verdad o falsedad de los hechos que están en disputa en un juicio. En el caso de las obligaciones, se trata de demostrar que una relación jurídica existe, que se ha cumplido, modificado o bien extinguido, y de igual manera si no ha sido respetada. Por ejemplo, si alguien reclama el pago de una deuda, deberá probar que esa deuda existe y es válida. Por otro lado, el deudor deberá presentar evidencia que se cumplió con su obligación o justificar las razones por las cuales no se hizo. Sin pruebas sólidas, ningún juez puede decidir de manera justa. Ahora bien, adentrarnos un poco más a la importancia de las pruebas en las obligaciones. ¿Por qué es tan importante las pruebas en este contexto? Primero, porque garantiza que las decisiones judiciales se basen en hechos objetivos y no en simples alegaciones. Segundo, porque protege a ambas partes de posibles abusos o fraudes, fomentando la transparencia y la equidad. Ahora bien, en Panamá, las reglas que rigen este proceso están detalladas en el Código Civil, particularmente en el libro cuarto que regula las obligaciones y los contratos. Estas normas establecen no solo qué tipo de pruebas son admisibles, sino también cómo deben de presentarse y de igual manera evaluarse. El Código Civil panameño reconoce varios medios de prueba, cada uno con su función específica. Adentrando un poco a detalle, tenemos la prueba documental, que es el medio más confiable y frecuentemente utilizado. Los documentos escritos, como contratos, recibos y correo electrónico, proporcionan de igual modo un registro objetivo de las relaciones jurídicas. En Panamá, el artículo 1103 establece que las obligaciones que superen los 5.000 balboas deben probarse mediante documentos escritos, ya sean físicos o electrónicos. Esto evita depender exclusivamente de acuerdos verbales que son más difíciles de verificar. De igual modo, tenemos la prueba testimonial. Aunque es valiosa, tiene ciertas limitaciones. Así como en el anterior ejemplo, podemos prestar este, en el cual no puede usarse como la única evidencia en obligaciones de valor si no existe un contrato escrito. Los testigos deben ser creíbles y coherentes, y su testimonio se utiliza generalmente como complemento de otras pruebas. De igual modo, tenemos la prueba pericial, que en este, por lo general, cuando un caso requiere conocimientos técnicos, se recurre a los peritos. Por ejemplo, en un caso donde se disputa la calidad de un servicio, un experto podría ser llamado para evaluar el cumplimiento de los términos acordados. Ahora, adentrándonos un poco más a las presunciones, tenemos que las presunciones son inferencias que la ley o el juez pueden hacer basándose en hechos ya probados. Pueden ser legales, como cuando la ley presume que una persona actúa de buena fe, o judiciales, que dependan de la lógica del juez, evidentemente. Tenemos la confesión de parte, que si una de las partes admite que un hecho le es desfavorable, esta confesión puede ser decisiva. Sin embargo, debe ser clara y realizada sin coacción. Tenemos de igual manera la inspección judicial, que en algunos casos el juez puede inspeccionar directamente los objetos o lugares relacionados con la controversia para obtener información de primera mano. Un aspecto interesante del sistema panameño es la incorporación de documentos electrónicos como medios de prueba. En la actualidad, muchas obligaciones se formalizan digitalmente mediante correos electrónicos, facturas electrónicas o contratos en línea. El Código Civil reconoce estos documentos siempre que cumplan con requisitos de autenticidad y fiabilidad, adaptándose así a los tiempos modernos. Uno de los puntos más importantes dentro de esta exposición que me gustaría mencionar es la carga de la prueba, que es un principio clave en este tema, ya que la carga de la prueba determina quién debe presentar la evidencia. El acreedor que reclama el cumplimiento de una obligación debe probar su existencia. El deudor que afirma haber cumplido o que la obligación ya no existe debe demostrar este hecho. Este principio no solo organiza el proceso, sino que también fomenta la responsabilidad en la documentación de acuerdos, asegurando que ambas partes tengan pruebas claras de sus compromisos. En resumen, el sistema de prueba en Panamá está diseñado para garantizar la justicia y la imparcialidad al basar las decisiones en evidencias verificables, protege los derechos de las partes y fomenta la transparencia en las relaciones jurídicas. Ahora sí, pasándole el mando a mi compañera Delis Armuelles, esperemos que esta exposición les sirva de mucho en esta jornada de repaso. Ahora iniciamos hablando con el Código Civil panameño y su regulación en los artículos 1103 al 1106. Iniciamos con el artículo
artículo 1103, en donde nos permite probar las obligaciones con cualquier tipo de medio legal, pero restringe la prueba testimonial con deudas de alto valor que excedan el monto de $5,000 en adelante, exigiendo un principio de prueba por escrito para mayor seguridad y evitar fraude. En el artículo 1104 vemos que regula las presunciones legales, favoreciendo a una de las partes al eximirla de la carga probatoria, salvo que se demuestre lo contrario. Un ejemplo de esto sería la posesión de un título de crédito. En el artículo 1105 presentamos que se establece la prueba documental, diferenciando entre documentos públicos o privados. En los documentos públicos vemos que es una plena prueba y en los privados vemos que están limitados a las partes que lo firmaron. En los artículos 1106 dispone de la pérdida de un documento, no es obstáculo para probar una obligación. El contenido puede ser probado por otro tipo de medios como lo son las copias o los testigos. Tenemos también en los casos representativos, quise presentar el caso de una prueba documental. En la situación, Juan presta $5,000 a Pedro y ambos firman un contrato de préstamo. Como resolución, si Pedro no paga, Juan puede presentar que el contrato o cualquier tipo de prueba es una plena prueba, o sea, está totalmente comprobado, conforme al artículo 1105. Tenemos la limitación testimonial, donde vemos la situación de que María le reclama a Ana que le debe $10,000. Sin embargo, no tienen un contrato escrito. La resolución, vemos que en el artículo 1103 los testimonios no son suficientes para probar la deuda debido a que se excede más de los $5,000, en donde se requiere una prueba por escrito. Tenemos como principios fundamentales la buena fe, cual sigue siendo reconocido en nuestro código. Las partes deben actuar con honestidad y lealtad durante todo el proceso legal y tienen que evitar cualquier tipo de manipulación de evidencia, lo que asegura una autenticidad y más transparencia. Tenemos también los casos especiales y las excepciones. Tenemos las presunciones legales y las excepciones contractuales. En las presunciones legales tenemos como primer punto la presunción a favor del acreedor. Si se presenta un documento que acredite la deuda, se presume la existencia, salvo que el deudor pruebe todo lo contrario. Tenemos en el punto número 2 que en los contratos de adhesión cualquier ambigüedad se intenta contra el redactor. Este se debe probar su interpretación debido a que está mal colocada. Tenemos las excepciones contractuales. Quise presentar el caso de los contratos de seguros, en donde el asegurado, para probar el siniestro, la aseguradora también debe demostrar las exclusiones si ella las alega. Tenemos la fuerza mayor, en donde la parte que alega un evento impredecible que impide el cumplimiento como un desastre natural debe probar la existencia y también su impacto. Tenemos las implicaciones del incumplimiento, donde se ve la responsabilidad civil, la rescisión del contrato y la ejecución forzosa. En la responsabilidad civil, el deudor que incumple puede ser responsable por daños y perjuicios, abarcando una pérdida directa y también las ganancias no obtenidas. Tenemos también la rescisión del contrato, en donde vemos que el acreedor puede solicitar la terminación de un contrato y la devolución de las prestaciones. Y en la ejecución forzosa, el juez puede ordenar el embargo de los bienes para satisfacer la deuda en su totalidad. Como consecuencias por falta de pruebas para el acreedor, sin pruebas suficientes, pierde el derecho total para reclamar el cumplimiento. Y para el deudor, si no prueba el incumplimiento, puede ser obligado a pagar y hasta indemnizar. Como ejemplos de casos judiciales, quise poner dos. Tenemos el de la prueba documental, en donde vemos un juicio, el acreedor presentó el contrato de préstamo firmado por el deudor, logrando que el tribunal reconociera la deuda y fallara a su favor. Tenemos el caso de fuerza mayor, en donde un deudor probó que un desastre natural destruyó totalmente su negocio, lo que le llevó al tribunal a aceptar su defensa y a eximirlo de cumplir cualquier tipo de obligación.